¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, después de un par de meses de usar el pack de baterías de 18650, uno de los packs noté que tenía menos voltaje. Revisé primeramente el BMS, tenía otro, lo reemplacé, vi que seguía el mismo problema, así que lo que decidí fue desarmarlo, medir todas las baterías por separado. Obviamente en la descripción del video le voy a dejar el video original donde construí el pack. Así que bueno, levanté todos los puentes de, de cada batería, el que las interconecta, y empecé a medir pila por pila. Bueno, me encontré con que estas tres pilas dejaron de funcionar. Así que bueno, después las voy a llevar ahí a un lugar donde reciclan las baterías. Y recuerden que eso no se puede tirar a la basura porque es infernal lo que contamina. Así que bueno, ahora estuve buscando, tenía dos que tenía en el proyecto, si se acuerdan, del hotspot. Así que bueno, lo sacrifiqué ahora porque me interesa más tener el pack funcionando. Y bueno, tengo que buscar una batería más que debo tener por ahí. Y si no, momentáneamente podría hacer un puente, pasar de largo, y lo único que voy a perder es 2200 mAh en todo el conjunto. Así que recuerden que si tienen algún fallo, el que haya construido el pack de pilas, si empiezan a tener, tenemos que tener consideración en que son pilas usadas las que utilizamos. Cuando les pase esto, lo primero que tienen que revisar es desarmar el pack, poner el cero, el tester acá, ponen el negativo y miden con todo conectado si acá tienen realmente los 4,2, si acá tienen los 8,4 y si acá tienen los 12,6. Posterior a eso, si siguen teniendo un voltaje bajo después de haberlo cargado completamente, van a levantar todos los puentes y van a medir pila por pila. Ahí vamos a ver que tengo 409, 409, 360. Siempre traten de buscar pilas que estén más o menos igual. Estas dos están descargadas, pero están andando bien. Las que reemplacé directamente no funcionan. Ahí les voy a medir alguna de estas tres. Aparte de que se mancharon un poco, ya sospeché cuando ven que está sombreado ahí. Ya cuando desarmé el pack, ya noté como que habían perdido algún juguito por ahí y ya no me gustó nada, y dicho y hecho. Estaban las tres muertas. Cuando mido las vi manchadas y las mido, fíjense que habiendo cargado todo el pack en conjunto y habiendo querido cargar individualmente cada pila, directamente me tira error. Yo las cargo siempre, cuando pruebo por separado, tengo este cargador, que es el que utilizaba en aeromodelismo, que tiene varias opciones de carga para níquel cadmio, níquel metal, lipo y baterías de plomo. Ahí no sé si se llega a ver, vamos a ver si lo puedo posar acá. Vamos a poner acá, a ver ahí si ven un poquito. Sí,
le doy carga y directamente me tira un error de conexión. Vamos a probar con la otra. Lo mismo. Y vamos a probar con la última. Y esta toma carga, pero se corta. Así que, encontrado el problema, ya tenemos la manera de solucionarlo. Yo ahora, como les dije, me voy a fijar si encuentro una batería más. Tengo nuevas, pero no quería usar nuevas para esto. Así que, en principio, voy a hacer el puente obviando esa pila. Voy a soldar el BMS nuevamente. Y le voy a dar carga así, antes de armar todo el pack, para ver qué es lo que sucede, cómo se comporta. Lo que me ocurría con este pack es que yo lo cargaba, tenía un voltaje más bajo a este, que este es el que utilizo siempre en las activaciones, pero notaba que donde lo dejaba unos días sin utilizar, se bajaba y siempre tenía menos voltaje, así que bueno, decidí abrirlo y detecté ese problema. Así que bueno, voy a armarlo, probarlo y después seguramente les haga un short ahí viendo cómo terminó resultando la reparación. Chau chau amigos, hasta la próxima. 7-3.